Bueno, vamos a seguir como en una segunda parte de esto que veníamos introduciendo y charlando sobre el derecho ambiental internacional, que es justamente cuáles son los tratados internacionales o cuáles son los acuerdos internacionales ambientales que Argentina ha ratificado. Hay dos formas, anteriormente o en la parte más introductoria hablamos del soft law, o sea, declaraciones, principios, recomendaciones, y ahora vamos a hablar un poco de los convenios internacionales ambientales. Y ahí, refiriéndonos al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en el cual está la aprobación de los tratados y cuál es su jerarquía constitucional, llevando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y todas aquellas convenciones relacionadas con los derechos humanos a una jerarquía que antes de la reforma constitucional del 94 no tenían. ¿Y por qué se hace referencia a esto? Porque hay algunos autores, hay algunos juristas que consideran que el derecho a un ambiente sano también es un derecho humano, no está incluido explícitamente en el Pacto de San José de Costa Rica, pero sí en el Protocolo de San Salvador que deviene del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué es lo que ha receptado nuestro sistema en materia de derecho internacional ambiental? Fallos de jurisprudencia, principios y lineamientos de derecho público, internacional como de derecho blando. Es lo que un poco yo comentaba al principio, si realmente los criterios orientadores pueden tener cierta efectividad y una aplicación eficaz. La aprobación de convenios que incluyen estos principios como el principio precautorio, el principio preventivo del cual hablamos, otro principio que es el principio de cooperación, el principio sobre desarrollo sustentable. Fíjense ustedes que el artículo 41 de la Constitución Nacional incluye el concepto de desarrollo sustentable. Y la Ley General del Ambiente, que ya también la nombramos, la 25675, que incluye una serie de principios pertinentes del derecho internacional ambiental, los cuales también los he repetido anteriormente: precautorio, preventivo, cooperación, responsabilidad común pero diferenciada, progresividad, principio de no regresión. O sea, hay una serie de principios que son adoptados por el derecho interno. En cuanto a las convenciones internacionales, tenemos la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Son más de 240 acuerdos internacionales ambientales, de los cuales Argentina y en general los países de la región han ratificado. Tienen la lista. Ahí el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, porque algo importante de ver en los convenios internacionales ambientales es que tienen una característica que es la vocación universal y que junto a la negociación del convenio con su posterior firma y con su posterior ratificación, según el proceso que cada país tenga, hay algo importante que es la derivación de protocolos surgidos de estos convenios. Y con respecto a los protocolos, el Convenio de Diversidad Biológica tiene el Protocolo de Bioseguridad y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos. El Protocolo de Nagoya sí ha sido ratificado por la Argentina, el Protocolo de Bioseguridad no ha sido ratificado aún por la Argentina. Luego también está la Convención de Lucha sobre la Desertificación, el Convenio sobre Especies Amenazadas, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la más conocida en general, con el Protocolo de Kioto y con el Acuerdo de París, y además de la más conocida, la que tiene realmente una llegada a nivel internacional, una iniciativa. Por eso cuando hablábamos en la anterior parte introductoria, estábamos charlando un poco sobre todo lo que tiene que ver con esta agenda post-2015, con esta agenda 2030, en la cual el Acuerdo de París es fundamental, es una llave fundamental, una pieza fundamental en el derecho ambiental internacional.
¿Y de qué trata este Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático? El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático trabaja sobre la reducción de gases de efecto invernadero, o sea, todo lo que tenga que ver con el calentamiento global, esta preocupación y también todo lo que el panel intergubernamental de cambio climático ha trabajado con respecto a la comprobación de este calentamiento global y de este cambio en el clima, ha dado como surgimiento este convenio internacional, del cual devino en su momento el Protocolo de Kioto, muy conocido también en general por el público y por la sociedad, y que establecía un criterio en el cual algunos países, los países desarrollados, no todos, por el principio de responsabilidad común pero diferenciada, un principio por el cual la comunidad internacional ha detectado que hay países cuyo impacto económico y su actividad productiva ha ido creciendo a través de las décadas y han contribuido a la contaminación en una escala mayor que lo que pueden ser aquellos países que no se han desarrollado, que no han tenido un crecimiento económico parecido o similar, con una actividad industrial menor, con una actividad agropecuaria también mucho menor. Entonces esto deviene en la idea de una responsabilidad común. Todos tenemos responsabilidad sobre el planeta, todos los países que componen la comunidad internacional lo tienen, pero esta contribución no es la misma que aquellos que han trabajado y han impactado muchísimo más al ambiente a través de su desarrollo económico y tecnológico y también de innovación. Pero ¿qué pasa? El Acuerdo de París, por eso es tan importante determinar este cambio en todo lo que significa las décadas y en lo que se viene a través de los objetivos del desarrollo sostenible. Este Acuerdo de París es fundamental a la hora de que fija la idea de que más allá de basarnos en el principio de responsabilidad común pero diferenciada, todos los países que componen, que han ratificado por supuesto el Acuerdo de París y que componen esta comunidad internacional deben hacer esfuerzos para paliar el cambio global. O sea, deben presentar, por supuesto es voluntario la norma, una contribución nacional a la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, el Acuerdo de París abre también, y desde el punto de vista jurídico, comienza con una, podemos decir, reinterpretación de este principio de responsabilidad común pero diferenciada. En definitiva, muy simplemente, es mucho más complejo, es determinar que en el año 92, cuando surge este principio, ha pasado mucha agua sobre el puente y todos los países tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades y de sus contribuciones en sus actividades económicas frente al planeta. Es como yo siempre digo, cuando uno es chico, sus padres, su familia lo acompaña, bueno, lo va a acompañar siempre, pero lo ayuda en la escuela, en todo lo que pasa en el recorrido de su vida. Pero llega un momento, en su mayoría de edad, que tiene que empezar a desarrollarse solo, empezar a trabajar, empezar a generar otros lazos, empezar a generar su propia familia, y es ahí donde no es que los padres o que su familia lo vaya a abandonar, sino siempre va a estar presente, y eso es lo importante, pero que debe hacer un salto cualitativo. Acá también hay que hacer un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la contribución. Luego tenemos también convenciones internacionales sobre el medio marino y por último quería referirme, porque además yo estoy trabajando en la gestión de estos convenios, podríamos agrupar a los convenios también según recursos o según el concepto de sinergia. Esto significa de acuerdo a las características y a la cooperación que se tenga entre los convenios, y ahí tenemos el convenio de Basilea, el convenio de Estocolmo y el convenio de Rotterdam, al que se suma en esta última parte también como agenda 2030 o post-2015 el acuerdo de Minamata sobre eliminación
del mercurio. El convenio de Basilea es ratificado por la Argentina por ley 23922, el convenio de Estocolmo por ley 26011 y el convenio de Rotterdam por la ley 25278. Estos convenios atienden específicamente, aunque sea de manera indistinta, a la eliminación, uno a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otro a la eliminación progresiva, a la prohibición, restricción del manejo de sustancias químicas y de plaguicidas y también de agroquímicos. O sea, abarca todo lo que es el tema de desechos, sustancias y productos químicos. Entonces, yendo a un cierre de esta segunda parte, de la cual también se podría hacer una clase por cada convenio o una clase solamente del objetivo de cada convenio, tendríamos que decir que la Argentina, a través de su reforma constitucional, por el artículo 75, inciso 22, ha receptado la aprobación de acuerdos internacionales, no solamente ambientales, los de derechos humanos con una jerarquía o con un rango constitucional, en los cuales aquellos que creemos que el derecho a un ambiente sano está incluido dentro de los derechos humanos, podemos decir que tiene una jerarquía especial. Luego, esta definición entre lo que ha receptado la Argentina en materia de derecho internacional ambiental, la jurisprudencia ha receptado principios que en ese momento pertenecían al soft law, luego también lo que significa los convenios internacionales ratificados por la Argentina, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el de Biodiversidad, el Acuerdo de París, los convenios sobre sustancias químicas, Basilea, Estocolmo y Rotterdam, y el último que yo les señalaba, el convenio de Minamata sobre eliminación del mercurio. Y también, además de estos convenios internacionales, otra cuestión que se da y que son los principios orientadores receptados por nuestra ley 25675, es esa evolución en la compatibilización de los convenios internacionales con los principios establecidos en la Conferencia de Estocolmo, de Río, de Johannesburgo y de Río +20.